Hola a todos, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a realizar el siguiente ejercicio, que es el libro que estamos llevando en el curso, ¿cierto? Entonces vamos a ver el enunciado, a ver cómo va, ¿cierto? Entonces tenemos una población en donde el 40% son republicanos y el 60% demócratas, ¿sí? Y bueno, nos dan unos datos adicionales. A priori no nos interesan esos datos adicionales. Sabemos que es un ejercicio que es pues, de la regla de Bayes, ¿no? En esta parte del libro son los ejercicios de la regla de Bayes. Entonces, vamos a entender primero qué es lo que nos están preguntando. Si la idea es hacer regla de Bayes, pues nos van a poner una, un ejercicio que sea de probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad condicional? Se elige una persona al azar, ¿sí? Y la persona está a favor de un tema de discusión, ¿cierto? Y nos dicen que encontremos la probabilidad de que esa persona sea un demócrata, ¿cierto? Entonces, si nosotros escribimos la letra D para los demócratas, por supuesto, D complemento serían los republicanos, y el evento F o la letra F para los que están a favor del tema de discusión, entonces la probabilidad que queremos calcular es la probabilidad, esta probabilidad, ¿cierto? Y por supuesto, nosotros sabemos por definición que esa probabilidad es igual a la probabilidad de la intersección de que sea demócrata y esté a favor con la probabilidad de que esté a favor, ¿cierto? Esa es la definición de probabilidad condicional que nosotros tenemos pues desde siempre, desde que iniciamos el curso, ¿cierto? Y ¿cuál es el problema con el teorema de Bayes? Él nos da una fórmula muy extraña, ¿cierto? Él nos dice, esto de abajo ustedes lo tienen que partir en conjuntos. Esto va a ser la suma de algunos conjuntos o de algunas probabilidades condicionales, ¿cierto? Entonces fíjense que los que están a favor son los que están a favor y son demócratas, más los que están a favor y son republicanos. Esos dos conjuntos son disyuntos, ¿cierto? Los que están a favor y son demócratas son disyuntos de los que están a favor y son republicanos, ¿cierto? Y a su vez nosotros vimos en clase que la probabilidad de la intersección, hay varias formas de calcular la probabilidad de una intersección. Una de las varias es con esta fórmula. Si yo quiero calcular la probabilidad de la intersección, por ejemplo, de X con Y, ¿cierto? Con Y. Entonces yo lo puedo hacer calculando la probabilidad de X tal que Y por la probabilidad de Y, ¿cierto? Esta fórmula es muy relevante cuando estamos hablando del teorema de Bayes. Yo no sé si se entiende eso, ¿cierto? Pero entonces esa es la que vamos a reemplazar. En vez de escribir probabilidad de D intersectado F, escribimos la probabilidad de F tal que D por la probabilidad de D. Y en vez de escribir la probabilidad de que sea republicano y esté a favor, escribimos esta, ¿cierto? En el denominador, entonces estamos utilizando dos veces esta fórmula, ¿cierto? Y en el numerador también la podemos utilizar, si se fijan, esta, ¿cierto? Esto que está acá, esto que está acá, es lo que se conoce como la fórmula de Bayes. Para este ejercicio en particular, estamos partiendo el conjunto F en dos, los que están a favor y son demócratas y los que están a favor y son republicanos. Vamos a ver en otros ejercicios, pues que eh, a veces no se parte el conjunto en dos, sino en tres o en cinco o en los que sean necesarios. Entonces voy a escribir esta fórmula que está acá, ¿sí? Y esta fórmula es el teorema de Bayes, ¿cierto? Versión simplificada. Y ahora sí nos interesan los datos que nos da el ejercicio, ¿cierto? Si nosotros queremos utilizar esa fórmula del teorema de Bayes, pues nos interesa cuál es la probabilidad, esta probabilidad de que esté a favor tal que sabemos que es demócrata, de que sea demócrata, etcétera. Queremos todas estas probabilidades. Acá están todas. Y el enunciado nos debe dar esas probabilidades. Si el enunciado no nos la dan, entonces no es un problema de regla de Bayes.
En este caso, la probabilidad de que no sea demócrata es la probabilidad de que sea republicano. El ejercicio nos dice que esa probabilidad es del 40%, 0.4. La probabilidad de que sea demócrata entonces es 0.6 según el enunciado. Y estas son las que están más escondidas a veces en el texto, ¿cierto? El 30% de los republicanos están a favor, ¿cierto? Entonces, hay una probabilidad, si sabemos que alguien es republicano, perdón, si alguien es republicano, de 30% que esté a favor. O sea, esa es la probabilidad de que esté a favor tal que es republicano, ¿cierto? Y hay una probabilidad de 70% que esté a favor tal que sabemos que esa persona es demócrata, ¿cierto? Eso es lo que nos dice esta partecita del enunciado, ¿cierto? Entonces esa es 0.7. Fíjense que si uno ya entendió cómo funciona el teorema de Bayes, lo que queda es reemplazar estos valores que tenemos. Entonces, la probabilidad que esté a favor y sea demócrata es 0.7. La tenemos que multiplicar por la probabilidad de que sea demócrata, que es 0.6, ¿cierto? Acá abajo entonces sería otra vez 0.7 por 0.6 más la probabilidad de que esté a favor y sea republicano, esa es 0.3, por la probabilidad de que sea republicano, que es 0.4. Bueno, yo no sé cuánto da esto, pero digamos que eso es una cuenta sencilla con una calculadora. Entonces espero que les sirva. Gracias a todos.